Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Cita con la Memoria, programa que nació en marzo del año 2011, grupo conformado por personas adultas y adultos mayores que guardamos simpatía por los recuerdos y nos divertimos recordando el ayer mediante la observación de fotografías que nos permite retroalimentar en nuestras memorias sucesos del pasado que aún se guardan frescos en nuestros recuerdos. Esta mañana, como cada sábado, estaremos dialogando con conocidos personajes manavitas, personajes que se han distinguido por sus propios méritos, por sus propios valores en el quehacer cultural de Manabí, por su pensamiento profundo y sereno, personajes que desde temprana edad incursionaron en el ámbito de la cultura, del quehacer cultural que apasiona y enamora y que hoy en día ocupan lugares especiales en la historia manabita. Esta mañana nos acompañan Carlos Avellán Vera y Fernando Macías Pinargote, con quienes conversaremos en una retrospectiva histórica sobre el desarrollo cultural de Manabí, sobre el esfuerzo editorial que realizaron nuestros comprovincianos a comienzos del siglo XX y asimismo esos comprovincianos muy distinguidos, valiosos y recordados. Cita con la Memoria se viste de gala porque es un alto honor tener en esta mañana a nuestros distinguidos contertulios como lo son Carlos Avellán Vera y Fernando Macías Pinargote. Ellos no necesitan más carta de presentación. Buenos días, Fernando Macías. Un gusto tenerte nuevamente en Cita con la Memoria. Brindamos también el saludo a Carlos Avellán Vera. Nuestro contertulio principal, igual que Fernando en este diálogo de esta mañana del sábado. Fernando, a mediados del siglo XIX, concretamente entre 1852 y 1853, se crearon los primeros establecimientos educativos en Portoviejo, el Colegio Olmedo y la Escuela Santa Teresa, hoy Escuela 24 de Mayo. Además de la Escuela Municipal Portoviejo, que ya existía y que ahora es la Tiburcio Macías. Además de esto, encontramos dos periódicos, el Dominguero de Sixto Bernal, independiente, liberal, y el oficialista El Manavita de José Antonio de Berry Subiaga y Avilés, ambos guayaquileños. Y en 1956, el montecristense del indio Calixto Quijije. Son los inicios del periodismo de Manabí, que desde 1878, con la primera revista cultural Brisas, que se editó en Montecristi, en la que participó Antonio Segovia y también el colombiano Pinillos Monroy. Revista cultural que creo que fue la cuarta o quinta en el Ecuador, la primera en nuestra provincia. Con esta revista se inició un periodismo muy dinámico, un periodismo en el que el pensamiento político y cultural empieza a ponerse de manifiesto. Es el espacio que realmente se lo podría considerar como el dínamo que impulsa al desarrollo cultural de Manabí, particularmente de Portoviejo. ¿Nos puedes brindar algún comentario al respecto de este desarrollo del periodismo y su influencia o su participación en el desarrollo cultural de Manabí? Bueno, gracias por la invitación. Hace pocos momentos, cuando me presentaste, no pude salir al aire porque tenía cerrado el micrófono y lo hago ahora, con el saludo correspondiente a ti y a Carlos Avellán Vera. Un honor estar con ustedes, distinguidos amigos. Es evidente que un pueblo que tiene periodismo serio, es un pueblo que empieza a comunicarse. Un pueblo que tiene radio, que tiene periódico, no hablemos de televisión porque la televisión llegó mucho después de las fechas que usted resalta, Ramiro. Pero hay que hacer una diferenciación entre el periodismo cultural, netamente cultural, no exento de política, ¿eh? Porque muy por debajo de cualquier mensaje cultural puede estar subyacente una idea política, y eso no es para alarmarse. Pero hay que indicar que los primeros signos de periodismo escrito en Manabí giraban alrededor de la política entre conservadores y liberales.
Recordemos que Manabí era el epicentro de grandes acciones de la futura revolución liberal que se daría en 1895, y que por ello muchos de esos instrumentos de lectura, que eran los periódicos que aparecían, estaban llenos de ideas efervescentes, de ideas innovadoras referentes a la acción política que vivía la provincia y el país. Usted habla del primer periódico cultural que se dio en Manabí. Qué interesante, salió de Montecristi. Y luego los periódicos, perdón, las revistas culturales que aparecieron ya en Portoviejo con resonancia a nivel nacional, y sobre todo una de ellas, que fueron Argos e Iniciación, sobre las cuales creo que va a girar en los próximos momentos el tema que estamos analizando. Así es, parece que el desarrollo del periodismo fue fundamental para poder brindar una buena performance a lo que corresponde al desarrollo cultural en nuestra provincia. Buenos días, estimado Carlos Avellán Vera. Un gusto tenerte nuevamente en Sala de Prensa, como siempre, en este espacio cultural. Durante la colonia, estimado Carlos, y las primeras décadas de la República, Manabí contaba con dos puertos principales, el de Manta y el de Bahía de Caracas. Dos puertos a los que los comerciantes agroexportadores de Guayaquil le negaron su importancia y funcionamiento, aduciendo que por falta de control policial eran puertos que eran factibles para que el contrabando estuviera en agua. En 1875, el Congreso Nacional dispone que los puertos de Manta y Bahía de Caracas se abran al comercio marítimo internacional. Esto permitió que llegaran y se establecieran en estas ciudades de Manta y Bahía de Caracas legaciones comerciales de Europa, de Estados Unidos, de Chile, principalmente, que dieron auge a un fuerte y sostenido desarrollo agrícola, comercial, económico en nuestra provincia. Con la presencia de estas legaciones comerciales, cuyos inversores y empleados se establecieron con sus familias y en muchos de los casos también formaron familia con gente nuestra, ¿qué tanto influyó la presencia de estos flujos humanos externos para el desarrollo cultural de Manabí? Bueno, buenas tardes, buenos días, estimado Radio Escucha, Ramiro, Fernando. Así bien, pues una complacencia de compartir esta jornada de la memoria, recuperación mismo, y hacer un enfoque desde la percepción de cada uno, ¿no? Bueno, yo creo que Bahía de Caracas, por su ubicación geográfica, estratégica, única, que está pues en la desembocadura del río Carrizal, donde ya viene pues con toda la fuerza hídrica de la montaña, que ahora está detenida por la represa La Esperanza. Entonces era el punto de convergencia obligatoria para toda la afluencia de riqueza, de producción, de extractismo, como el caucho, la madera, la mocora, la tagua, ¿no es cierto? Y entonces el ser humano estuvo vinculado, ¿no? Como siempre, ¿no? El río es el cordón umbilical que une los hombres con los pueblos, con la civilización, con la cultura. Entonces Bahía era el punto, repito, de convergencia donde llegaban pues las balsas, ¿no? De acuerdo con un sistema de mareas que estuvo controlado en el Verdún, ¿no es cierto? Todo este sistema del estuario, que era muy conocido, incluso después fue la Margarita, la hacienda de la Margarita, porque hasta ahí llegaba la marea, y esto le dio una especie de vinculación a nuestros pueblos, hablemos de Calceta, Tosagua, Chone, Canuto, que se enriquecieron, que se activaron, ¿no es cierto?, a las márgenes del Carrizal, o lo conocido como el río Tosagua inicialmente, y los otros ríos que están pues formando parte de esta cuenca hidrográfica. De manera que entonces Bahía, por su ubicación geográfica, se tornó prácticamente en la capital anímica, activa de la zona norte. ¿Por qué digo esto? Porque ahí estuvieron las grandes casas comerciales como la Casa Tagua, como Gostay Schnabel, como el Sir Stopper. Entonces, casas importadoras y exportadoras que, si vemos en la revista Iniciación, que ha hecho mención muy oportunamente Fernando, ahí aparece la publicidad de todas estas grandes casas comerciales, y la gente cuando venía por el río en 2 o 3 jornadas, hablo yo desde la zona pues, de Bantano, de Balsa, Tigre, Bejuco, el sector del río Barro, ¿no es cierto? El río Canuto.
Porque todo esto está influenciado por un sistema fluvial. Había las famosas lanchas también de la familia Santos, Fernando Santos, nuestros santos que vinieron de Colombia trayendo muchas aportaciones comerciales, culturales, ¿no? De ahí la Plaza Santos de Chones, fueron gente filántropa de grandes iniciativas. Y luego vino pues también este flujo de exportación, que obviamente imprimió también un intercambio cultural. La gente que venía a Bahía pues compraba, adquiría, invertía. Después también se ubicaron pues ya los centros jurídicos, hubieron también pues ya los famosos centros donde se administraba justicia, vino mucha gente de la sierra, especialmente de Cuenca, porque había cultura universitaria, los juzgados, ¿no es cierto? Y también los centros comerciales. De manera que todo esto generó una gran dinámica y la gente se quedaba acá. Y después vino esto, pues el ferrocarril también, que vino a dinamizar, a potencializar toda esta situación. Y lógicamente, si hablamos ya en el aspecto de la memoria cultural también, debemos entender que allí en Bahía se funda un periódico, el Globo que era el catalizador de lo comercial, de la parte social, de la parte también poética, el poeta Ardila, de la parte política, como bien lo ha señalado Fernando. No, nadie estuvo exento, ninguno de estos voceros son exentos de una orientación política. Entonces Vicente Becerra, y a pedido de su concuñado, el doctor Carlos Bruno Palao, fundaron el periódico el Globo de Bahía, que era un diario que llegaba a través del ferrocarril todos los días a las 10 de la mañana a los pueblos nuestros, como decir Calceta, Tosagua, Chone y Canuto. Entonces, mire cómo usted, el río, el comercio, la producción y luego un periódico constituyen elementos catalizadores de toda esta situación que genera pues, una gran actividad humana, comercial, cultural, sí, en todos los sentidos, ¿no? Gracias, estimado Carlos. Fernando, antes de entrar al tema que realmente nos ocupa y que es la revista Iniciación, que por supuesto, precisamente el día de mañana cumple 100 años de su primera edición, es necesario de todas maneras que conversemos un poquito de un antecedente histórico a estas revistas. Los siglos XIX y XX, todo lo que era cultura y desarrollo eran productos europeos. América caminaba a la saga de lo que los europeos pensaban, de lo que Europa producía. Imposible considerar la independencia de América sin el concurso de Inglaterra. Imposible hablar de política, de cultura, de modas, de arte, de formas de vida, sin la influencia de Francia. Recibíamos de Francia los modelos culturales que debíamos seguir en América. El pensamiento de los americanos seguían la ruta del pensamiento francés. Eso lo apreciamos en el quehacer literario con las revistas ecuatorianas de comienzos del siglo XX, en el que se volcaba ese modernismo romántico que ya perdía vigencia en Europa. En Manabí empiezan a desarrollarse también una buena labor editorial, que como lo enunciamos en antes, pues brisa ya en 1878, y desde los inicios ya tenemos otras revistas culturales, La Voz del Alba, Iniciación, Argos, que fueron revistas que marcaron culturalmente a Manabí. Este esfuerzo editorial de muchos personajes, de Antonio Segovia, de Pinillos Monroy, de Manuel de Augusto Guillén, de Wilfrido Lor, ¿ya? Y de otros más, realmente fue una labor, una tarea bastante fuerte, particularmente bastante dura. ¿Qué comentarios te merece todo esto? Bueno, Carlos dijo una gran verdad. Tú también dijiste una gran verdad. Las cosas venían de Europa y venían por barco. Hay que recalcar eso, que los dos puertos manabitas habilitados hacia la fecha de 1922, más o menos, que ya hacían importación y exportación, servían para enviar nuestros productos al mundo, el famoso cacao y otros.
y también recibir lo que se producía en Europa. ¿Qué llegaba de Europa? Telas, vestidos, llegaban pianos, llegaban productos y llegaban también libros. Entonces hay que ser corresponsable en las dos acciones del ser humano en Manabí que permitió a esta provincia y específicamente a Puerto Viejo contar con revistas culturales. ¿Cómo se llenaba el ansia de cultura de nuestra gente, de esas personas que fundaron revistas, que se reunieron alrededor de un grupo más o menos heterogéneo, sin pensar que esas dádivas del intelecto, que son los libros, llegaron de Europa? Entonces, por un lado se habían fundado, como tú dijiste antes, centros educativos importantes que fueron el salto para que nuestra ciudad, nuestra provincia avanzara en esto de la cultura. El Colegio Olmedo fue centro o epicentro de muchísimas acciones culturales durante muchísimos años. No se podía hablar del nacimiento del teatro en Puerto Viejo sin hablar del Colegio Olmedo, de las grandes representaciones que allí se hacían. No se puede hablar del espíritu festivo y cultural que tenían las escuelas sin hablar de la Escuela 24 de Mayo y de la Tiburcio Macías. Y no se puede hablar de ese apéndice, de ese vínculo, de ese puente entre nuestra cultura y la cultura del mundo sin hablar de los barcos. Entonces, la pregunta clave de todo este asunto, ¿cómo pudo este grupo, en una ciudad de 12.000 habitantes, que yo calculo que tenía Puerto Viejo hasta 1922, se hacían censos en ese tiempo bastante informales, dirigidos por la municipalidad, no se había realizado el gran censo nacional, que creo que el primero fue a mediados de los años 60, 12.000 habitantes, ¿cómo pudo haber un grupo que no solamente publicó una revista? Porque hay que pensar que detrás de una revista cultural está un movimiento cultural, que eso es lo importante. Hubo un movimiento cultural conformado por personas de alta intelectualidad, de jóvenes que tenían el intelecto entre ceja y ceja, el análisis de los problemas contemporáneos, el análisis de la poesía, la recepción de los grandes ismos literarios y culturales en general que venían de Europa. Entonces es importantísimo resaltar eso. ¿Qué capacidad? Yo pienso que fueron los barcos. Todo ese conocimiento cultural llegó a través de los barcos, pero también influyó la presencia de los colegios, de los liceos que se llamaban en ese tiempo, de los colegios y las escuelas, para que nuestro grupo cultural o nuestros grupos culturales pudieran salir adelante. Ejemplo de eso, por ejemplo, tú ya diste algunos nombres, Carlos dio otros, de revistas culturales que se fortalecieron. Y es que no solamente eran las revistas culturales, los periódicos, aparte de ser políticos, también tenían espacios culturales en donde se publicaban poesías, se publicaban arengas literarias, se publicaban cuentos, es decir, ya el ejemplo del telégrafo de Guayaquil se replicaba en ciudades como Puerto Viejo. ¿Por qué digo el telégrafo? Porque fue el periódico en donde Medardo Ángel Silva publicó sus primeros versos. Entonces, todo esto hay que irlo concatenando para establecer por qué se dieron esos grandes movimientos en el inicio del siglo XX en Puerto Viejo. Básicamente se marcan dos periodos que en el fondo son uno mismo, Argos y la continuación, que es Iniciación. Algunos de los personajes de Argos están presentes en Iniciación. Es decir, que había una continuidad de acción, una continuidad del pensamiento, pero también hay que expresar que en Iniciación aparecen cosas extraordinarias que fueron recientemente, entre comillas, descubiertas, como la presencia de un movimiento dadaísta en Puerto Viejo, a través de la revista Iniciación. Ya vamos a hablar de eso, porque hay cosas que nos van a asombrar, de poetas que conocimos o conocemos como poetas muy formales, muy musicalizados, muy revolucionarios, escribiendo poesía dadaísta o poesía ultraísta, entre ellos Horacio Drogo Velázquez. Ya hablaremos más adelante. Sí, yo soy persistente tal vez en considerar que esa inauguración de los puertos mayores de Manta y Bahía de Caracas y la presencia de todas esas legaciones comerciales ayudaron profundamente a Manabí. En el campo económico, le dieron incentivo económico, le dieron participación económica y también engrosaron sus conocimientos, sus intelectos con la participación de estos personajes. Pero en cualquier forma, Carlos, son 100 años de la revista Iniciación. Precisamente mañana, 21 de noviembre, se cumplen 100 años de haber aparecido su primer número. Una revista que no tuvo tinte político ni comercial.
estuvo más que nada encadenada a un pensamiento cultural. Una revista que apareció por el deseo inmenso de su gestor de hacer cultura, de que la gente de Puerto Viejo de Manabí tenga un espacio donde expresar sus pensamientos, su intelecto, su arte. Podemos considerar a la revista Iniciación como la decana y la precursora de esa gestión cultural. ¿Por qué no decir la partida de nacimiento del esfuerzo editorial que se da en Manabí y de ese gran gestor que fue Wilfrido Olor Moreira? Estimado Carlos. Muchas gracias. Mire, usted suscita el nombre de Wilfrido Olor Moreira y eso nos lleva a otro concepto, a otra corriente educativa. Sí es verdad que el Colegio Olmedo tuvo su gran concentración académica, hasta un estatus, porque ser olmedino era pues, realmente era una calidad de personas, porque podían acceder acá personas de un nivel económico medio alto. Pero nosotros que estamos más allá del Junco, por decirlo, la zona norte, también tuvimos cierta suscitación que venía de Colombia y del Perú. Por ejemplo, la familia Baird, Armando Baird y todo ello, venían del Perú ellos. Y la familia Silva, don Antonio Silva principalmente lo menciono, don Antonio Silva, que llega de Colombia, que es el que educa a Wilfrido Olor. Don Baldomero Olor Vera, en la hacienda Las Brisas de Quiroga, contrata a este distinguido educador en casa adentro, en el hogar, porque nosotros no teníamos acceso en esa época, Fernando, a otra alternativa, sino las escuelas de hacienda o las escuelas de hogar. De manera que muchas familias educaron a sus hijos y también Rocafuerte. Hay que mencionar que la aportación de los colegios salesianos y de las Madres Oblatas de Rocafuerte educó también a un sector importante, especialmente de la zona norte, que hasta entonces no compareció al Colegio Olmedo. Yo vine el año 55 como olmedino, pero ya venía trayendo los profesores particulares, don Fabio Fernández, los Baird, doña Zoila Pinargote, y especialmente don Antonio Silva, porque don Antonio Silva, que era un hombre eminentemente académico, educó en la casa a los hermanos Lor Moreira, a don Osvaldo Lor, a Eudaldo, a don Joel, que casi fue sacerdote y se retiró últimamente, al doctor Wilfrido Lor, los educó en su casa. Entonces, cuando termina un ciclo de estudio, le dice don Antonio Silva al señor Moreira, ¿no? que era conveniente estos hijos enviarlos a Quito. Y entonces ellos se van a San Gabriel, porque tenían una afiliación conservadora, venían de Rocafuerte que tenía su influencia muy conservadora, tal es así que el doctor Wilfrido Lor, saltándome un poquito la biografía, fue de los 12 niños que vieron llorar a la Virgen Dolorosa un viernes 10 de abril. Entonces, allí es que se van ellos a Quito, y hay una situación anecdótica que me gustaría compartirla. Entonces, don Juan le dice, mire don Antonio, si usted me facilita el dinero para mandar mis hijos a Quito, yo les enviaré. Y si me va bien en los negocios, yo le pago lo más pronto. Y si no, no le pago nunca. Don Antonio Silva, que era un agiotista, porque estos Silva, don Antonio Silva y don Pedro León, eran los bancos que de alguna manera facilitaban dinero, pero cobraban un interés muy alto. Entonces ahí es que se van ellos a Quito, y, o sea, no fueron al Olmedo, fueron hacia Quito. Y entonces Wilfrido Olor, que tenía una ortografía perfecta, altamente académico, tiene esa formación. Cuando se gradúa de abogado y llega en 1900, más o menos a los 27 años, graduado de abogado, llega a Puerto Viejo, se instala ahora sí en Puerto Viejo, entonces él crea, la primera revista no es Argos, la que vamos a celebrar mañana en noviembre del 21, 1921, fue la revista Iniciación, donde Wilfrido Olor era el capo, por decirlo de alguna manera, si me aceptan esta expresión. Era el que imponía el estilo, era prácticamente el receptáculo de las colaboraciones. Los poemas tenían que ser inéditos, aceptaba fotografías, aceptaba, y especialmente él tenía su sección Cabos Sueltos, donde se tocaba un poco el aspecto espiritual, religioso, moral, los valores. Entonces, desde allí tenía su influencia Wilfrido Olor,
que tenía una alta formación académica, una ortografía perfecta, una buena redacción, a tal punto que fue el historiador emblemático de nuestra provincia y del país, con mucha solvencia y muchas obras. De manera que también hay que hablar, Fernando y compañero Ramiro, de esta influencia que vino de Colombia, vino del Perú, vino en forma no digamos sistemática, sino por la buena voluntad, por la apetencia, por la sensibilidad de los padres de familia que tenían cierto nivel económico, por la época del cacao obviamente y la producción, y que contrataban estos profesores que hicieron lo suyo históricamente, y ahí tenemos ya a un Wilfrido Olor producto de esta estrategia educativa que hubo en esa época. Las migraciones que se dieron no solamente para Ecuador, no solamente para Manabí, sino para América, hicieron una amalgama de culturas y enriquecieron culturalmente a toda América. Es un fenómeno muy interesante que en algún momento tiene que analizarse, tiene que llegarse a estudiar a profundidad. Fernando, antes mencionaba sobre el dadaísmo. El dadaísmo fue el punto de rompimiento con el esquema cultural de entonces, con ese estado conservador de la cultura. Un movimiento que llegó a ironizar, a ridiculizar las artes que estaban vigentes en esos tiempos en Europa y que se pretendía también hacerlo en las mismas condiciones acá en América. Fue el movimiento que inauguró nuevas técnicas de hacer cultura, que rompió con los modos tradicionales de expresión cultural. Un movimiento que impulsó todo lo contrario al arte, a la cultura, a lo literario, a lo poético. Fue un movimiento que habiéndose iniciado en Suiza por 1916, tuvo una inmediata reacción en la poética ecuatoriana. Tú mencionabas especialmente los manabitas, entre ellos tenemos a Horacio Hugo Velázquez, pero hay uno que destacó principalmente a nivel nacional e internacional. El poeta de Manta, Miguel Augusto Egas Miranda, conocido como Hugo Mayo, a quien lo llegaron incluso a considerar como el precursor de la contracorriente del modernismo, el que formó la parte de la vanguardia de esos tiempos, y que impulsó también y motivó a otros mandavitas, a otros poetas, a que siguieran este ritmo del dadaísmo. ¿Tus comentarios acerca del mismo? Bueno, yo quiero hacer una retrospectiva, ¿no? Muy lenta, muy breve. A ver, en 1914 se produce la Primera Gran Guerra. Entonces, ante los ojos de muchos europeos, la guerra era una cosa absurda. En realidad, la guerra es una cosa absurda, en ese tiempo y en todos los tiempos. Y ya tenía 2 años desarrollándose esa guerra entre países en Europa, denominada la Primera Guerra Mundial, y coincidió con la aparición del grupo dadaísta en un café de Zúrich, De ahí se fue regando, pues el máximo representante fue Tristán Tzara, no fue exactamente quien lo motivó, sino Tristán Tzara años después. Pero la respuesta a la guerra, a la Primera Gran Guerra, fueron las vanguardias culturales, conocidas también como vanguardias poéticas, porque fue sobre todo en el campo de la literatura y de la poesía en donde se dio ese movimiento. ¿Y qué eran las vanguardias poéticas? Eran una manera primero de protestar contra la rígida métrica y los moldes literarios de ese tiempo, lo que tú bien anotaste. Pero segundo, habiendo coincidido también con la Primera Guerra Mundial, era una manera de protestar contra un absurdo. Como respuesta a ese absurdo, plantearon otro absurdo, que la literatura no llevara ningún tipo de molde y que fuera realmente una inspiración del momento, tomando otras imágenes diferentes, otros sitios referentes para elaborarla. Entonces, hay 8 vanguardias poéticas, pero las principales más nombradas son el cubismo, el dadaísmo, el ultraísmo y el surrealismo, que marcó una época aparte. Entonces, estas corrientes se embarcaron en barco, porque todo viajaba en barco, y llegaron un día al Ecuador. Fueron asumidas con curiosidad
y con inteligencia por el poeta al que tú has nombrado, que es el más grande y posiblemente el único vanguardista que ha tenido realmente el Ecuador. Miguel Augusto Egas Miranda, conocido poéticamente como Hugo Mayo. Hugo Mayo, con toda seguridad, como lo afirma un señor Haro en un estudio interesante que hizo sobre el movimiento dadaísta en Puerto Viejo, con toda seguridad fue el que influyó en algunos componentes de la revista Iniciación para empezar a crear poesía dadaísta y ultraísta. ¿Qué es lo interesante? Que habían poetas que escribían en esa revista, como Horacio Drobo Velázquez, que a la sazón debía tener 20 años, ya había hecho su aparición en otras publicaciones con poemas un poco modernistas, rimados. Ya estaba también la influencia un poco de César Vallejos desde el Perú. Pero es tal el impacto de la presencia de Hugo Mayo en ciertas revistas y cenáculos guayaquileños y ecuatorianos, que se forma un movimiento que no se ha formado en todo el Ecuador, referente al movimiento Dada. Se forma un cenáculo dadaísta en Puerto Viejo. Como bien lo anota el señor Haro en un estudio bien interesante que hace el señor José Miguel Haro, que titula El cenáculo Dada en 1922 y su presencia en Manabí, específicamente en Puerto Viejo. Mira que esto es interesante, ¿no? Unos jóvenes y otros no tan jóvenes, poetas manabitas, inaugurando una tendencia ya como cenáculo, como grupo en el Ecuador. Esto está siendo consignado en la historia de la literatura nacional. Esto es un descubrimiento, entre comillas, aparentemente reciente, porque no nos habíamos fijado exactamente que esto había pasado. Y eso tuvo la influencia indiscutible de Hugo Mayo, el más grande vanguardista del Ecuador. Pues estos dadaístas apuntaban, los ultra también apuntaban mucho a las situaciones un poco materiales que se daban en ese tiempo, la aparición de la bombilla eléctrica, de pronto los carros, los vehículos. Entonces hacían una especie de combinación extraña entre cuestiones comerciales y cuestiones netamente espirituales. Una cuestión que realmente pocos entendieron y pocos siguen entendiendo, pero que pertenecen indiscutiblemente a las vanguardias poéticas que se dieron no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. Entonces, tú encuentras a un coronel Antonio Gómez González, que entre paréntesis debería profundizarse más en la vida de él, se conoce muy poco. Yo digo, ¿coronel de dónde? ¿Cómo? ¿Cómo vino a Puerto Viejo? Era de Guayaquil. Era un extraordinario suscitador de cultura, pero era también un escritor de poesía. Él asume el dadaísmo, él asume poesías ultraístas y las publica en algunos números de Iniciación. Y aparte de él, Horacio Drobo Velázquez, que insisto, a la sazón debería tener unos 20 años, nació en 1903, debería tener 19 a 20 años, y escribe poesías dadaístas. Y entonces, uno que ha leído, aquí viene lo curioso, uno que ha leído Horacio Drobo Velázquez con Canción de las Voces Infinitas, con un poema a la portera premiada y tantas bellezas, encuentra a un Horacio Drobo Velázquez súper desconocido, escribiendo micropoemas ultraístas, como voy a demostrar en la siguiente expresión que escribe en uno de los números de Iniciación. Aquí está, miren esto, gran alumbramiento de la exportación, foto de 25,000 miembros que se podrá en marcha inmediatamente, dirección Nueva York. Nos preguntamos, ¿qué tiene que ver eso? Al lado de Canción de las Voces Infinitas, al lado de La Portera Premiada, al lado de Poema de la Revolución, al lado de Pronto Latinoamérica, poemas políticos de Horacio Drobo Velázquez, que era primero liberal y luego pasó hacia más allá, hacia la izquierda socialista. Y otro, Noroeste va a las turbinas con overall, Montgomery y World Company. Aparentemente incomprensible. Entonces, lo interesante de todo esto, aparte de que entendamos o no entendamos el sentido de la poesía dadaísta y ultraísta, es que un movimiento literario que no se había dado en el Ecuador, respuesta a lo que pasó en Europa, se dio en Puerto Viejo y se dio a través de la revista Iniciación. Y eso es un mérito para esta revista que empezó en 1921 y creo que salió del aire en 1928, que aparte tuvo un mérito, ¿no? El mérito que a lo mejor no tenemos nosotros, o la suerte que no tenemos nosotros, de ser financiada por algunas exportadoras, como bien lo dijo Carlos Avillán Vera, por algunas
por algunas casas industriales. Que es raro, ¿no? Que un industrial, que un exportador apoye la cultura, pero en ese tiempo lo hicieron. Y ahora no podemos nosotros publicar una revista con tanta tranquilidad, ni un libro, porque no hay el dinero correspondiente, ni hay el apoyo de las instituciones para hacerlo. Peor, hay la publicidad de unas empresas para esta acción. Entonces, mira, encontrándome con ese Horacio Huidobro Velázquez de 20 años, al Horacio Huidobro Velázquez maduro, murió relativamente joven, murió antes de los 60, ¿no? Uno dice, bueno, Horacio Huidobro Velázquez escribiendo esa poesía, es como ver a Julio Jaramillo cantando rock, más o menos, ¿no? ¿Sí ves lo curioso del asunto? Pero extraordinario desde el punto de vista del movimiento que se dio y la importancia que tuvo la revista Iniciación para la cultura de Manabí. Increíble. Sí, indudablemente que fue un rompimiento bastante drástico y una salida de órbita en el espacio cultural, literario de Puerto Viejo, especialmente, particularmente de Puerto Viejo. Carlos, en esa revista Iniciación, ya con 100 años de existencia, bien lo decía Fernando, desde el 21 hasta el 28, 29 que existió creo, con unos 80 números, que es muy meritorio y un esfuerzo muy grande. ¿Quiénes participaron en la construcción, en la existencia de esa revista? ¿Cuáles fueron los protagonistas, aparte de Wilfrido Lor, que me imagino fue la cabeza de serie, el director general de esa orquesta? ¿Con quiénes contó? ¿Con quiénes trabajó? No solamente para que se publique la revista desde el primer momento, sino para que se mantenga tanto tiempo. Bueno, yo quiero que me permita enfatizar el punto de partida de Fernando, que por qué se forma el dadaísmo. Ya pues el molde anterior no daba más, ¿no es cierto? El modernismo, el clasicismo. Entonces el ser humano siempre irrumpe, siempre trata de buscar, de innovar. Lo único que no se mueve es la dinámica social. La dinámica mueve todo. Entonces, todo es necesario siempre el revisionismo, el vanguardismo de las ideas. Entonces, esta juventud que estaba viendo morir su gente en la Primera Guerra Mundial, como bien lo dijo Fernando, entonces protestó, es un grito de alarma ante el mundo, que a través de lo estético, y no es cierto que Hugo Mayo es una golondrina sola en el verano. Nosotros de alguna manera también somos dadaístas. Fernando, por ejemplo, en el poema Los Zapatos, utiliza una complexión que a mí me gusta. Habla de todo y termina en una complexión, mis zapatos. Lo mismo, por ejemplo, si usted ve, por ejemplo, el poema El Caballo, ve el poema El Caballo, que fue premiado por el Universo de Hugo Egas. Para nombrarlo, el caballo. El caballo va cabalgando en el caballo. Hay una especie de movimiento, de onomatopeya, el caballo, y termina mi caballo, mi caballo, mi caballo. Y yo cuando escuché a Fernando, asocié inmediatamente en el poema Los Zapatos, que si Fernando lo puede repetir un momentito, a la parte final dice, mis zapatos. Esa complexión, que es una hermosísima regla estilística, se la debemos a los dadaístas. La aliteración, suave sube la brisa, y el mismo García Lorca, y un horizonte de perros se oye muy lejos del río, horizonte, perro, río, ra, 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 ra. Esa literación, ese movimiento, que es lo que los dadaístas propusieron. No utilizar el adjetivo, porque estábamos obligados, de la niña triste con los ojos claros, el paisaje verde con la linda tarde Entonces, prohibieron la adjetivación. Si ustedes ven, por ejemplo, el poema El Niño, ¿no es cierto? Hay un niño que se presenta en Alucema, todo vestido sin camisa, el niño. Ese poema, entonces hay que estudiar más a Hugo Mayo. A Hugo Mayo hay que estudiarlo más profundo, porque él nos ha dejado muchos rasgos, nos ha dejado muchas suscitaciones, que de una u otra manera, por ejemplo, el uso de las imágenes. Lo que pasa es que con el tiempo se ha ido perfeccionando el dadaísmo, y de una u otra manera el mismo Horacio Huidobro que señala el poema La canción de las voces infinitas, es un hermoso poema con un despliegue de imágenes, la tarde, el sol que regresa y todo, ¿no? La brisa, todos esos elementos ya estaban haciendo falta en el modernismo y en el romanticismo,
que ya estaba saturando a la gente de amor, de ternura, de Rubén Darío ya estaba, pues, llegó a su máximo, expresó bien. Pero si usted ve, por ejemplo, esos poemas de Rubén Darío, el mismo, los españoles, entonces esta irrupción ha generado una nueva postura y el mismo Dalí es un dadaísta de alguna manera que rompe ese esquema de la formalidad. El cubismo, como bien lo señaló Fernando, es una resultante. De manera que yo lo que diría para, de alguna manera, esta primera parte, dejarla en claro, es que hay que estudiar más a profundidad cuáles son las aportaciones que para la poesía moderna, por ejemplo, antes la rima, todo era la rima, y mucha poesía se queda corta. Ni Fernando, ni yo, ni algunos de los que escribimos, hacemos con la rima, porque la poesía es una cosa mucho más elevada, ni Jorge Luis Borges, él también es un dadaísta, y todavía está dando conferencias en el mundo sobre estética. De manera que estos 100 años, yo pienso que debemos rendir una especie de admiración, de gratitud, de valoración de este legado que de alguna manera aquí lo lideró Hugo Mayo, y que él, pues, no solamente aquí en el Ecuador, sino que otros escritores como Leopoldo Benítez Vinuesa, que también fueron dadaístas en su oportunidad. Ahora, aquí surge una pregunta sobre lo que bien lo trae Fernando. ¿Por qué muchos no se quedaron en el dadaísmo y evolucionario? Esa es la pregunta que habría que hacernos. El caso de Horacio Drobo no se quedó en el dadaísmo puro, sino que tomó parte y fue evolucionando. Lo que hace Fernando, lo que de alguna manera escribo yo, que no nos sometemos a la rima, sino al ritmo interior, a la metáfora, a la imagen, a estos elementos el referente mismo que establece Saussure en la nueva dinámica del estilo. Entonces, pero ellos pusieron sus primeras piedras. Yo creo que hay que reconocer eso. Y ahora está haciéndose un estudio en Quito sobre la poesía El Papagayo K, y lo están haciendo también en Manta, Papagayo K, un estudio profundo. Y vale también que nosotros en otro evento, como hay suficiente material para esto, profundicemos más en la aportación de Hugo Mayo en la poesía, que bien está, porque como bien lo estamos señalando tanto Fernando como Ramiro, que es en la revista Iniciación, donde aparece, ¿no es cierto?, esta vitrina. Donde apareció no solamente Hugo Mayo, sino que aparecían los románticos retardados que llegaron un poco tarde, como el caso de Villagómez Viteri, Gabriel Villagómez Viteri, y otros que se adelantaron a su época. Por ejemplo, la novelística que tuvimos nosotros, y que la única que tenemos, que Osvaldo Castro Intriago, con La Mula Ciega, que es Osvaldo, sede en el puerto, con Otón Castillo, y Un hombre y un río. Ellos nacieron a la sombra de Iniciación y Argos, que en esto sí cabe una situación que yo mismo me tengo esta interrogante y no me la respondo. No se puede hablar de Argos sin Iniciación, no se puede hablar de Iniciación ni en Argos, ni tampoco de algo que suscitó ahí también Manuel Augusto Guillén con la voz del alba. De manera que estos tres elementos poéticos, porque bien lo dijo Fernando, los periódicos no solamente pasaban noticias ni crímenes. Por ejemplo, el Globo tenía los domingos el Globo Literario, igual que lo tenía en Guayaquil el Telégrafo, nosotros teníamos el Globo Literario en Valle de Caracas, donde se publicó gran parte de la producción de los poetas de ese entonces. De manera que, bien por Iniciación en estos 100 años, bien por esta iniciativa que estamos realizando nosotros, porque de aquí hay bastante tela que cortar, tenemos bastante de qué ufanarnos. Primero, que hubo una apertura, una heterogeneidad de modernismo, de romanticismo, de la narrativa mismo, porque si usted revisa los Juegos Florales, fue una especie de abanico para el relato, para el cuento, para la poesía, la poesía con diferentes estilos, para el soneto, porque de repente el soneto nos constriñe, no nos detiene un poco, y no creo que ese es solamente la poesía. La poesía, repito, lo que hace Fernando, lo que se hace acá. Ahora don Vicente Amador Flores sí se quedó él en lo suyo. Ese era su estilo, así nació, y así nació marcado de gloria, porque siempre él jugaba con elementos como cuando dice, mujer quisiera ser árbol para hacerte un nido. Mire, un juego elegantísimo
de las imágenes. Lo mismo que también si usted revisamos un poco más profundo a Hugo Mayo, vamos a encontrar en él hermosos celajes que vale retomarlos. Hagamos como lo hicieron los dadaístas, rompamos los esquemas. Ellos contrariaron a la sociedad literaria de esos tiempos, nosotros rompamos el esquema del guión en estos momentos. Fernando, yo sí creo que valen tus comentarios ante el comentario que ya ha estado haciendo Carlos Avillán respecto a Hugo Mayo y a todo este movimiento. Sí, Carlos está en lo cierto. A Hugo Mayo no se lo ha estudiado a profundidad, ni en Manabí ni en el país. Él es mucho más de lo que aparentemente es. O sea, el significado y significante de Hugo Mayo va más allá de las fronteras. No nos olvidemos que mientras muchos poetas acá mantenían un rigor literario, ¿no? Apegados a una doctrina literaria, a un ismo, Hugo Mayo era un adelantado, que no solamente publicaba en periódicos y revistas y fundó su propia revista Motocicleta, sino que se careteaba. Había un elemento epistolar interesante con poetas de todo el mundo, ¿no? Con poetas argentinos. Estas cartas deberían recuperarse, no sé en dónde deben estar, en algún museo. Porque también el género epistolar es un género bien interesante que aporta mucho a la literatura, a la relación entre poetas, entre escritores. Entonces, insisto, la tarea está pendiente. Yo creo que es un inicio lo que ha hecho este señor Haro, que escribe su producción en un libro y también yo creo que ya está en repositorio en internet. De ahí lo tomé algunas cosas. Entonces, puede ser leído por cualquiera. Hace un análisis de lo que fue el cenáculo Dada en Puerto Viejo, pues, y de paso referencia a Hugo Mayo como el protagonista más importante del dadaísmo y de las vanguardias poéticas en el Ecuador. Yo quiero referirme a algo que dijo Carlos que me pareció interesante. Los periódicos de antes sí daban espacios para la parte cultural. Yo recuerdo que inclusive El Universo, que hasta ahora se presenta como el mayor diario nacional, aunque ya bajó el formato, tenía La Ventana Poética, que era dirigida por Francisco Pérez Febres Cordero. Y yo confieso ante las cámaras que si no hubiese sido por Francisco Pérez Febres Cordero, que me abrió las puertas, yo no hubiera publicado poemas míos en un diario como El Universo, de circulación nacional. Lamentablemente, pues falleció y parece que los nuevos directivos del Universo no quisieron saber nada con la poesía. Se intentó después algo y ahí murió. Entonces vino la ley de comunicación, muy cuestionada por algunos y muy alabada por otros, que entre sus partes positivas les decía a los medios que debían brindar un determinado número de horas a las radios y a los canales de televisión y un determinado espacio a los periódicos para hablar de cultura. Indignados los hijos del yugo, indignados los periódicos, indignadas las radios, porque les obligaban a enviar mensajes culturales que nosotros recibíamos con mucha alegría, a lo que nos gusta, ¿no? Y yo creo que la juventud ya se estaba relacionando un poco, por ejemplo, en Manabí con los amorfinos, porque habían radios que publicaban sobre los amorfinos, salían versos de esta característica y todo eso. Cambiaron la ley de comunicación y yo creo que mutilaron esa parte, profeso. Entonces ya el diario Universo usted no lo ve, ni el diario El Comercio, ni todos los diarios con espacios para la cultura. Si ellos desean, lo hacen, ¿no? Porque sí lo hacen a veces. Por ejemplo, el diario dedica algunas páginas a ciertos temas culturales, el diario nuestro de Puerto Viejo. Pero como estaban en la ley, les molestaba a algunos dueños de medios de comunicación. Esto es importante resaltarlo porque cuando no hay espacios para la actividad creadora, entonces se va cerrando el círculo. Y cuando tú quieres proyectar una obra tuya, tienes que buscar en una imprenta que te haga un poco más barato porque al final tampoco ese libro, por muy bueno que sea, lo puedes vender. La gente también se malacostumbró a recibir el elemento cultural, el trabajo cultural, como algo gratuito. Entonces hay la obligación, entre comillas, que uno tiene que regalar el texto literario, el trabajo creativo, y eso no es así. Es un producto de la mente, un producto de la inteligencia y debe ser catalogado, valorado. Entonces, eso era importante referirme al asunto de los medios de comunicación. Recalco lo que dice Carlos, está perfecto. No se ha estudiado a profundidad Hugo Mayo y ojalá que en los futuros encuentros de este programa y de cualquier otro programa
se incluya el tema. Es importante lo que mencionan, el valor del periodismo dentro del campo cultural. Un periodismo que no le dio acogida, no le dio paso a esa poética, a ese cambio poético en que se inició allá en la década del 20 Hugo Mayo. Ramiro, Pero perdón que te tuvo interrumpa, y me olvidaba del concurso Ismael Pérez Pazmiño del Universo. en el año Era un 70. aporte a la poesía. Sí. Pero tuvo alguien, Hugo Mayo tuvo un individuo que le ayudó profundamente y que lo universalizó, podríamos decir, la participación de Mariátegui, ¿no? El peruano Mariátegui, que fue tal vez el mayor innovador, el mayor representante de este género, y que valoró esa poética de Hugo Mayo, y creo que sus poesías las publicó en su revista Mauta, que llegaron incluso a ser publicadas algunos hasta en Europa, creo que en Francia. Es la misma situación que acá se dio con un personaje como Wilfrido Olor, que siendo conservador, ultraconservador, haya respondido a romper el esquema de ese tiempo y le haya dado espacio a esa poética dadaísta, ¿no? ¿Cuál es tu comentario al respecto, Carlos Avillán? Que se nos va el tiempo. Bueno, yo quería decir, porque hay cosas que son casi de inmediato, ¿no? Nos suscitan muñones doloridos, como decía Aristóteles. Ver a Hugo Mayo compartiendo el mismo hogar con su hermano José María Egas, un hombre de una prístina expresión poética, modernista por excelencia, frente a otro contestatario, frente a otro en protesta, con una poesía de irrupción. La pregunta que veo, ¿cómo estarían esos dos hermanos cuando conversaban de la poética? El uno sujeto a cánones estrictamente clásicos, muy querido, muy apreciado porque son canciones, y el otro rebelde hasta su muerte. Él fue un dadaísta, él fue un irruptor de las formas de la vieja poesía y siempre abogó por eso. Si en este rato cada uno de nosotros también una especie de Hugo Mayo, introyectado un tanto por el cambio, por el uso de los tropos literarios. Mire, el caso de Euler Granda, en el plano inclinado de la tarde lentamente se resbala el día. Allí no hay rima, pero hay una hermosísima imagen. Euler Granda también tuvo influencia de Hugo Mayo. Y así por el estilo. Los días para mí tienen la cara larga. Cuando yo era adolescente leía eso, no lo entendía. Los días para mí tienen la cara larga, parecen jaula y dan vuelta y vuelta como disco rayado. Entonces, allí hay también una influencia de este gran protestador, de este gran irruptor, repito, que fue Hugo Mayo. De manera que yo, de alguna manera, pienso que él tiene una actualización y las generaciones actuales le debemos algo o mucho a Hugo Mayo. En cuanto a la otra parte que dice Fernando, es altamente importante que enfaticemos, porque si nosotros nos quedamos silentes, no pasa nada. Los diarios, vemos por nuestro diario Manavita, que es muy bueno, que lo queremos mucho, que es una especie, ¿qué le digo?, de patrimonio de la colectividad manavita. Pero dedican pues muchas páginas, por ejemplo, al deporte, que tiene su importancia, y otra a lo que pasa dentro de las redes, los artistas, embarazos, para matrimonio, pero no hay un espacio para la poesía, para una frase, para algo cultural, de manera que en eso sí vale que demos un SOS. De manera que anteriormente, como yo decía, el Tuerto Ardila, el poeta de Calceta, mandaba por el ferrocarril al Globo y le publicaban sus poesías. También lo mandaba acá a la provincia, Diario Manavita, y le publicaban. Ahora no hay espacio para la poesía, no hay espacio para la creación literaria. Y está bien que haya espacio en la televisión, tampoco lo hay, porque todo se ha mediatizado, estamos con esta urgencia económica. De manera que yo creo que es importante que nosotros también levantemos un poco la voz y establezcamos espacios o crear una revista. Mire, Manaví a través de su historia ha sido siempre un elemento de alta cultura. Tenemos el recado cultural que dirigió Fernando con su papá, con el escritor, su papá, Alberto. don Alberto. Alejandro Ceballos Viteri, su creador, Alejandro conjuntamente Ceballos, con Alberto eran Molina, creadores de ese bueno, y otros. elemento
la flor de septiembre, los pétalos se han marchitado, que también Fernando fue director de ella. Entonces, si hablamos de iniciación, Argos, Luz del Alba, hicieron haciendo milagros, porque mire que no había imprenta en esa época, porque la imprenta que era de la Asociación de Artes y Oficios, no la quiso utilizar después Wilfrido Lor porque pertenecía al gobierno, y se va al diario durante mucho, perdón, al Globo, y después regresa obviamente acá. Lo mismo, la provincia nace en el Globo y después regresa acá, de manera que no era fácil, pero esta gente hicieron actos heroicos, que bien vale que en estos 100 años exaltemos sus nombres, exaltemos el legado que nos han dado, y no dejar que pase por desapercibido, como usted dice, Ramiro. Mañana van a ser 100 años de esta especie pues, de irrupción extraordinaria, de esta especie de exaltación a la cultura, a los valores, y reconocer el nombre de Wilfrido Lor, por un lado, de todos esos elementos que antes usted me planteaba los nombres, que son personajes que están inscritos en las páginas de la literatura, no solamente manabita, sino la literatura ecuatoriana. Fernando, 2 minutos y vale la pregunta, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos y cómo enfrentar este problema cultural al que nos vemos abocados y que lo anunció Carlos Avellán? A ver, antes de eso, yo, para ampliar un poco el panorama de la diferencia, ¿no? Las antípodas, el uno modernista, el otro vanguardista, los hermanos Egas, Miranda. Yo, una ocasión, una entrevista que le hice para el suplemento del diario Manabita, le pregunté a Hugo Mayo sobre su hermano y él me dijo, los dos, dice, escribimos poesía, los dos estamos con la poesía. Dice, yo respeto la de él y él respeta la mía, hasta en rima salió. Y luego le pregunté sobre la poesía en general, ¿no? Sobre lo que él desarrollaba, cómo vivía, y me dice, mire, como poeta soy un soñador, como hombre un esclavo de mi trabajo. Referente a la pregunta, antes de eso, el 24 de noviembre se cumple un aniversario más del nacimiento de Hugo Mayo también, ¿eh? Ya, referente a la pregunta de Ramiro, ¿de qué se puede hacer? Yo creo que lo estamos haciendo. Estamos en la era virtual, ¿no? En la era de la informática y estamos aprovechando uno de esos canales para proyectar este programa. Claro que la cultura se debe manifestar por diferentes canales, ¿no? Radio, televisión. Es decir, los medios oficiales son más reacios en este tiempo a dar espacio, pero habría que golpear la puerta. A la final no hemos golpeado la puerta. A la final es cuestión de conversar, digo yo, ¿no? A la final. Para que de alguna manera bien coordinada se brinden espacios para el buen decir, para la buena palabra, para un cuento, para un relato, para un ensayo. Yo creo que podríamos por ahí encontrar espacio, pero mientras tanto, lo que está haciendo Ramiro a través de estas formas modernas de comunicación es válido. Es válido porque nos permite salir y encontrarnos con un público, no solamente a través del Facebook, sino a través de la Radio San Gregorio. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Carlos, tus últimos comentarios en 2 minutos de todo lo que hemos expresado, de todo lo que se ha conversado en este espacio. Bueno, este rescate a la memoria sumamente nos actualiza, nos sensibiliza, nos posesiona de, como dice Fernando, de este rol histórico que nos corresponde. No solamente retrotraernos con las glorias de lo que pasó. Si en verdad la memoria es visar el pasado, pero hay que enfocarlo hacia el futuro. Yo pienso que tenemos aquí un liderazgo que usted, Ramiro, con una obstinación noble lo hace, revisar la memoria a través de fotografía, de conversatorios. Eso es muy importante. Y vale también que las universidades, que tienen sus paraninfos hermosos, amplios, más allá de esto que llama ahora vinculación comunitaria, que no es sino una especie de justificación de algunos elementos económicos, pero no se hace algo por incorporar al sentido comunitario. Mire, antes se hablaba de las instituciones educativas, pero más allá de eso hay un abanico en las comunidades. Miren, en los campos hay, como dijo Fernando, hay amor fino, hay canciones, hay dichos, hay valores de la tradición, de la gastronomía. Entonces, bien vale que ahora que hay esta especie de membresía
de los GAT parroquiales, que en cada parroquia se establezcan estos elementos de contacto, de convergencia, de participación, donde la gente hable, diga su palabra, converse, porque la gente ha dejado ya de conversar en los hogares, cada mal anda de apuro. Anteriormente había la sobremesa y contábamos lo que dice Jack D. Ripper, José Antonio Campos, en las conversaciones de los hogares. De manera que yo creo que hace falta este reencuentro mismo con uno mismo, con la familia, ¿a través de qué? De las tradiciones. Pero no solamente como un recuerdo del pasado, sino la tradición con un enfoque futurista. ¿Qué se puede rescatar de la cocina? ¿Qué se puede rescatar de las artes mismos, de la artesanía, de las palabras, de la poesía mismo? Hace poco rato Primitivo Ganchoso ha publicado 700 páginas de décimas que están en la boca y el sentimiento del pueblo. Son buenos asomos y lo que estamos haciendo hoy día es recordar a una revista o a 3 revistas, pero cuando hablamos de iniciación son complementarias. Yo no sé cuál de las 3 influyó en cada una, pero Gómez González, como bien lo dijo Fernando, fue el hilo conductor. Fue prácticamente el árbitro, fue el que motivó a las 3 revistas, los del Alba, a Iniciación y Argos. Por ahí se habla de la generación de Argos. Yo diría que tal vez faltaría un poquito más para hablar de una generación, pero sí de un movimiento, de una irrupción, de un asomo, de un venero donde salieron grandes valores, poetas, escritores, novelistas, que hoy día son de Manabí, y también tiene sus antecedentes, porque siempre se trata de vincular a la cultura con el año 30. Ya para el año 30 aquí teníamos estas revistas, y una cosa que quiero decirla, en 1917 ya Raimundo Veiga había publicado El sacrificio de Egma, y en los hogares, en las haciendas, en las escuelas particulares, se representaba el drama del sacrificio de Egma como una expresión de la cultura, y también, como dijo Fernando, los pianos. En las casas se importó piano por los barcos, se llegó en Chone, y aquí mismo en Puerto Viejo, frente al parque, uno se estaciaba en las bancas escuchando, en la casa de Juan Ramón Ceballos, de los Flor, escuchando esos pianos que realmente elevaban el alma. Bien por la recuperación, porque siempre nuestras nuevas generaciones, más allá del fútbol, que es bueno, que es apasionante, pero también vale a veces este reencuentro con uno mismo, de la poesía, de la música, de esta especie de suscitación de lo que podemos hacer y lo que somos como identidad, como seres humanos que tenemos este efluvio de la poesía, del canto, de la palabra bien dicha, y de este encuentro fraterno como estamos haciendo en esta tarde, en esta mañana. Manabí es rico en historia, Manabí tiene una riqueza cultural que aún no es explotada. Manabí necesita del concurso de todos sus gestores culturales, de todos sus artistas, de todos sus intelectuales, pero también necesita del concurso, la participación, la injerencia directa de todas las instituciones que tienen que ver con el desarrollo, no solamente físico, sino cultural, de Puerto Viejo, de Manabí. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal de YouTube. Mi agradecimiento especial a nuestros invitados, Fernando Macías Pinargote y Carlos Avellán Vera, y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Álava Castro y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días. Un abrazo sin brazos.